Estos días han llegado noticias Tanta gente de cómo comincia a muchas preoccuparsi personas comienzan a in preocuparse modo più generale per gli altri, de modo general por los demás pensano alle famiglie che non hanno il sufficiente per vivere, y piensan en las familias que no agli tienen lo anziani necesario soli, para vivir, agli en los ammalati in ancianos ospedale solos, en los e enfermos pregano, en los cercano di far hospitales arrivare qualche y aiuto. oran y tratan de hacerles llegar Questo alguna ayuda. è un buon segnale Y esto es e una buena ringraziamo il señal Signore y che agradecemos al suscita nel Señor para que cuore suscite en el dei Suoi corazón fedeli de questi sus fieles sentimenti. estos sentimientos. Salvami, oh Dio, per il tuo nome. Dios Che mío, nella tua sálvame por tu potenza nombre, defiéndeme rendi con tu giustizia. poder. Dios mío, escucha Ascolta, oh mi Dio, la mia súplica, preghiera. presta Porgi atención l'orecchio a alle las parole palabras della mia de mi bocca. boca. Nel nome del Padre, del Figlio e En el dello nombre del Spirito Padre, del Santo. Hijo y del Amen. Espíritu Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor l'amore Jesucristo, di Dio Padre el amor del e Padre la comunione dello y la Spirito comunión del Santo Espíritu Santo sia con estén tutti con voi. todos ustedes. Fratelli, per celebrare i santi misteri, Hermanos, para riconosciamo celebrar i nostri dignamente peccati. estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has ma venido a a condenar, perdonare, sino a hai pietà perdonar. di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú que has pentito, dicho que hay gran fiesta por un pecador que se abbi pietà di arrepiente. noi. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a quien mucho abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, Dios perdoni i Todopoderoso, nostri tenga peccati, misericordia de nosotros, ci perdone conduca alla nuestros vita pecados eterna. y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Oremos. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto Señor Dios rimedio nuestro, alla que has nostra preparado debolezza, remedios abundantes para fa che nuestra accogliamo fragilidad, con gioia concédenos e dalla experimentar tu virtù salvación con ti alegría y manifestiamo nel manifestarla con sacramento una della vida Chiesa. santa. Per il Por nostro nuestro Gesù, Señor tuo Figlio, che Jesucristo, vive che tu Dio, Hijo que vive y e reina regna contigo con en la te, unidad del Espíritu nell'unità dello Santo, Spirito Santo, per y es tutti i Dios secoli dei por los secoli. siglos de los siglos. Amén. Damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro, sragionando, Lectura del libro de tentiamo la insidia il sabiduría. giusto, Los che per impíos noi dicen è incomodo entre sí, e si razonando oppone alle nostre equivocadamente, azioni. Ci tendamos rimprovera trampas al inoltre justo, contro la porque nos legge molesta y se e ci opone a nuestra rinfaccia manera de le obrar. trasgressioni Nos contro echa en cara las l'invocazione transgresiones ricevuta. a la ley y nos Proclama di reprocha las possedere faltas la contra la conoscenza di enseñanza Dio recibida. e chiama se stesso Él se figlio gloria del de poseer Signore. el conocimiento de È Dios y se diventato llama a per sí noi una mismo Hijo del condanna Señor. dei nostri pensieri. Es un Ci vivo è reproche contra nuestra insopportabile manera de solo a pensar vederlo, y su sola e la presencia sua nos vita resulta non è come insoportable, quella degli altri. porque lleva una vida distinta de los Diverse demás sono le y va sue por strade. caminos muy diferentes. Siamo stati Nos considerati da considera lui como come algo una farsa viciado y se e aparta si de tiene nuestros caminos lontano como dalle de las virtù inmundicias. come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti Él e proclama si dichosa la vanta con suerte final de l'equito los del Padre. justos y se jacta de tener por Vediamo se Padre a le sue Dios. parole sono vere. Veamos si sus palabras son Consideriamo ciò verdaderas che gli y accadrà. comprobemos lo que le pasará al Se final, infatti il giusto è porque si el figlio di Dio, justo es hijo de Dios, difenderà i suoi Él lo eredi protegerá e lo y lo libererà librará de dalle las mani dei manos suoi de sus avversari. enemigos. Mettiamolo alla prova con violente e Pongámoslo a la prueba per con conoscere ultrajes la y sua tormentos, durezza para e conocer su saziare il suo temple y spirito e la comprobar sua su comprensione. paciencia. Condanniamolo a una morte Condenémosle a infame, una muerte perché, infame, secondo le sue ya que él parole, il asegura que soccorso Dios lo arriverà. visitará. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. Así La razonan loro ellos, pero malizia se li ha equivocan, accecati. porque su malicia los Non ha conoscono i enceguecido, misteriosi no conocen segreti los di Dio, secretos de Dios, non no sperano esperan nell'opera retribución por la insuperabile di Dio, santidad,
ni valoran la recompensa de las almas puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. El Señor está cerca del que sufre. Il volto del Signore è contro i malfattori. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman al Señor, los escucha y los libra de todas sus angustias. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Custodisce tutte le sue ossa. Neppure Él uno cuida sarà todos sus spezzato. huesos. No se quebrará ni uno solo, pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di El ogni hombre no vive parola solamente che de esce pan, dalla bocca sino de di Dio. toda palabra que sale de la boca de Dios. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere. Promediaba ya la celebración en la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido la autoridad que es verdaderamente el Mesías, pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, ¿así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él, y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 2, escuchemos la homilía del Papa Francisco. La prima lettura è quasi una cronica La primera lectura es casi una crónica di quello che accadrebbe a Gesù, de lo que antes sucedería a Jesús. cronica in avanti. Es una crónica anticipada, una profecía. Sembra una descrizione storica Parece una descripción che accade. histórica de lo que ha sucedido después. Gli empi cosa dicono? ¿Qué cosa dicen los impíos? Tendiamo insidie al giusto, che per noi è di Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida.
è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Se ha convertido para nosotros en una È condena de nuestros insopportabile solo al pensamientos. vederlo. Es insoportable solo al La sua verlo, vita porque su non è vida come quella degli altri. no es como la de los demás. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto. Si de hecho el Non justo es hijo de liberarà Dios, dalle mani Él degli vendrá a avversari. salvarlo y no lo dejará en las manos de sus enemigos. Che dicevano a Gesù nella croce, se sei il figlio di Dio. Pensemos lo que decía Jesús en la cruz: si eres el Hijo de Dios, ven, E sálvate. poi il piano di azione, no? Mettiamolo alla prova. Y luego el plan de acción: Violenze e pongámoslo a la prueba, con violencia per y conoscere tormentos, la sua para mildezza conocer su humildad e saggiare il suo spirito di y así sopportarsi. templar su espíritu de E soportar las condannarlo a cosas. una morte infamante. Y condenémosle a una muerte infame, Secondo le sue parole il soccorso gli verrà. porque según sus palabras la ayuda le llegará. Profezia, proprio Una profecía, di quello che è accaduto. algo que le sucedió después. I giudei cercavano di ucciderlo, dice il Vangelo. Los judíos trataban de matarlo, dice el Anzi, Evangelio. cercavano allora di arrestarlo, Es más, dice il Vangelo, ma trataban nessuno de riuscì a mettere arrestarlo, le pero mani su lui, nadie logró poner la mano sobre él, giunta la sua ora. porque aún no había llegado su hora. Questa profezia è troppo dettagliata. Esta profecía es bastante detallada. Un plan de acción de esta gente malvada es un detalle detrás de otro detalle. Hagamos esto, pongámoslo a la prueba, probemos su espíritu. ¿Hasta cuánto puede soportar? Tendiamole insidie, Pongámosle mettiamolo nel insidias tranello, se cade, no? para ver si cae. Questo non è una semplice odiosità. Y esto no es una C'è un simple piano di odiosidad. azione No hay un plan de acción cattivo, certamente, malvado, di un ciertamente, partito contro l'altro. de un partido contra È otro. un'altra cosa. Esto es otra cosa. Questo si chiama accanimento. Esto se llama ensañamiento. Quando il demonio che è dietro sempre, Cuando el diablo que está detrás, seguramente de todo distrugge, ensañamiento, trata de destruir non risparmia y no mezzi. salva a nadie para tener ningún medio. All'inizio del libro del Giobbe, Pensemos en el inicio del libro de Job. También es profético en esto. Dio è soddisfatto dal modo di vivere di Giobbe. Dios está insatisfecho del modo de vivir de Job. Tiene todo, no tiene pruebas. El diablo le dice: ponlo a la prueba. Il diavolo le toglie i beni, Primero el diablo le quita los la bienes, salute. luego le quita la salud. E Giobbe mai Y si è Job apartato. jamás se alejó de Dios. Quello che fa Pero es el diablo el que hace el enseñamiento. dietro ogni accanimento Siempre, detrás de il todo demonio, per distruggerlo, ensañamiento está el diablo para destruirlo, para alejarlo de Dios. dietro una discussione o una inimicizia. Detrás de una discusión o una enemistad. Può darsi che sia il demonio, ma da lontano, con le tentazioni Puede ser que esté normali. el diablo, Ma quando pero c'è con las accanimento, tentaciones de lejos. non dubitiamo Pero cuando hay un della presenza del enseñamiento, demonio. no dudemos que está el diablo detrás de esto. Pensiamo Es algo sutil, muy sutil. come il demonio si è Pensemos accanito non solo con Gesù, Cómo el anche demonio nelle persecuzioni, se ha empecinado no solo con Jesús, sino también come ha en la cercato persecución de los i cristianos. mezzi più Cómo ha sofisticati tratado y ha buscado per los portarli medios all'apostasia, más sofisticados para llevarlos a la apostasía, para alejarlos de Dios. Noi diciamo, Esto es como nosotros decimos quotidiano, questo è diabolico, cuando hablamos cotidianamente: intelligenza esto es diabólico, una inteligencia diabólica. Raccontavano alcuni vescovi Me contaban algunos obispos de algunos che ha países subito la dittatura di que han un sufrido regime ateo, la dictadura de un régimen ateo, che arrivavano
que en la persecución llegaban a detalles como este. El lunes después de la Pascua, las profesoras se ponían a preguntar a los niños, ¿qué cosa han comido ayer? Y los niños contaban lo que habían comido en el almuerzo. Algunos decían huevo, y aquellos que decían que habían comido el huevo eran perseguidos para ver si eran cristianos, porque en ese país si comían huevos era una referencia a los huevos de Pascua, a ese punto detallado de ver de espionaje donde hay un cristiano para perseguirlos. Es un momento decisivo en la persecución y esto lo hace el demonio. Nel momento dell'accanimento. ¿Qué se hace en ese momento del empecinamiento? Se pueden hacer solamente dos cosas. Con esta gente no se puede discutir, porque ellos tienen sus propias ideas, ideas fijas, ideas que ha sembrado el diablo en sus corazones. Hemos escuchado cuál es el plan de estas personas. ¿Qué cosa se puede hacer? Lo que ha hecho Jesús. Callar. Colpisce quando leggiamo nel Vangelo. Impacta cuando leemos en el Evangelio que delante a todas estas cosas Jesús estaba callado. Davanti allo spirito di accanimento. Ante el espíritu de ensañamiento, Jesús solamente el silencio, jamás la justificación. Jesús ha hablado, ha explicado. Cuando no habían palabras, el silencio. En silencio Jesús ha hecho su pasión, el silencio del justo ante este enfurecimiento. Chiamiamoli così, i piccoli accanimenti quotidiani. Esto también es válido para esos pequeños enfurecimientos cotidianos. Qualcuno di noi sente che c'è un chiacchiericcio lì contro di lui. Cuando alguien escucha que hay una habladuría contra él y se dice una cosa y luego no sale nada, estemos callados, en silencio. Y sufrir y tolerar el ensañamiento, la habladuría, porque la habladuría también es un ensañamiento en la sociedad, en el grupo, en el barrio, en el lugar de trabajo, uno contra otro. Un ensañamiento no tan fuerte como este, pero es un ensañamiento para destruir al otro, porque el otro seguramente molesta, incomoda. Chiediamo al Signore la grazia di lottare contro il cattivo spirito. Pidamos al Señor la gracia de luchar contra el espíritu malvado, de discutir cuando tenemos que discutir, pero ante el espíritu de ensañamiento, tener el coraje de callar y dejar que los otros hablen. Lo mismo delante de este pequeño ensañamiento cotidiano que es la habladuría. Dejarlos hablar en silencio ante Dios. Con esta invitación del Papa Francisco a dejar pasar en silencio y sufrir ante Dios ese ensañamiento, esas habladurías cotidianas y también esas habladurías y enseñamientos que vienen del mal espíritu. Damos paso a la liturgia eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La potenza di questo sacrificio ci Dios Todopoderoso, te pedimos que, purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte En di verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. Per questo mistero si allietano gli angeli. Por este misterio, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos con común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sum cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. per Cristo, con Cristo e in Por Cristo. Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ubbidienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei nel cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, e donale y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En Cristo hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Es la antífona de la comunión tomada del libro del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. En este momento el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús. Persone che non possono comunicarsi fanno adesso Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Jesús, creo realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te deseo con todo corazón en mi alma, porque ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente en mi corazón. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Como vienes, yo te abrazo y te recibo en mí. No permitas mi abbia mai a separare que jamás me separe de ti. El día de hoy también el Papa Francisco nos ha invitado a tener presente en esta celebración eucarística una intención particular, la intención de poder ofrecer esta Santa Misa por todas las personas que empiezan a sentir necesidades a causa de las medidas restrictivas que ha generado esta emergencia sanitaria del coronavirus. El Papa nos ha invitado también a pedir por los ancianos que están solos, por los enfermos que se encuentran en los hospitales, y con estas intenciones ha dado inicio a la celebración eucarística. Y comentando las lecturas que la liturgia nos presenta el día de hoy, ha dicho sobre todo que la primera lectura es una profecía anticipada de lo que va a suceder posteriormente a Jesús. Es como una narración histórica, un anuncio de lo que le esperaba a Jesús cuando estuviera en medio de nosotros. Es así que, hablando del libro de la sabiduría, el Papa Francisco ha señalado este importante aspecto de la figura, sobre todo de los impíos, que nos dicen cómo van tramando y cómo van haciendo sus planes, sus programas para poder poner a prueba al hombre justo. Entonces dice, la presencia del justo nos incomoda porque nos reprocha, porque nos llama la atención a nuestra conducta y a nuestras enseñanzas de la ley. Lo mismo decían de Jesús. ¿Quién es este? Dice el Evangelio. Nosotros lo conocemos. ¿Con qué autoridad enseña? ¿Por qué hace así? Y ahora cuando ya vemos al Santísimo Sacramento expuesto y que nos acompaña todas estas mañanas durante estos días, está con nosotros y tenemos este privilegio, Jesús termina en el Evangelio diciendo, y el evangelista nos narra que nadie le puso la mano encima porque todavía no había llegado su hora. Y ahora que estamos ante el Santísimo Sacramento, dediquemos estos minutos a la reflexión personal, abramos nuestro corazón y presentemos todo nuestro ser a Jesús Eucaristía, que está bajo esta forma del pan con el cual ha querido quedarse en medio de nosotros. Digamos a Jesús, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor, eres Padre tierno, eres Pastor
Bueno, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón en ti siempre espero. Aumenta mi fe, con amor sincero te recibiré. En esta apariencia, divino manjar, tu santa presencia quieres ocultar. Partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí. Hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra. Esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación.
La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración, permaneciendo siempre adherente al texto. Empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración.
Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Penso a tanta gente que piange. Pienso en tantas personas que lloran, Gente isolata, gente in quarantena, gente aislada, gente en cuarentena y ancianos, soli, solos, gente ricoverata e le persone in terapia, gente hospitalizada y personas en i genitori cuidados che intensivos, vedono che los come padres non c'è lo stipendio, que ven que no llega el non ce la sueldo, faranno ven que no dare a podrán mangiare ai figli. hacer comer a sus hijos, Tanta gente piange. tanta gente que llora. Anche noi dal nostro cuore li accompagniamo. También nosotros desde Non nuestro ci farà corazón male piangere un po'. los acompañamos y no nos hará mal llorar un Il pianto poco. del Signore per tutto il suo popolo. El llanto del Señor por todo su pueblo. Fammi giustizia, o Dio, e difende la mia causa. Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso, Señor, porque tú eres mi Dios, mi fortaleza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el nombre Santo. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia Amén. con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare i nostri misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che hai pianto davanti la tomba di Lazzaro,
Señor, que has llorado ante la tumba de Lázaro, ten piedad de nosotros. Cristo, que hai pianto su Gerusalemme, Cristo, que has llorado ante Jerusalén, ten piedad de nosotros. Signore, che piangi con tutti coloro che piangono. Señor, tú que lloras con todos aquellos que lloran, ten piedad de nosotros. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Oremos. Viene in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere. Señor Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte y la salvación del mundo. Él es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber orado la oración colecta, damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Riconoscerete che io sono il Signore. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore è bontà e misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta Desde lo más la profundo mia te invoco, Señor. voce. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Se consideri le colpe, Signore, Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Attendo Mi le alma sue espera en el Señor y yo confío en su palabra. Signore, più che Como el le centinela sentinelle espera la aurora, espera Israel al Señor. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El sacerdote que proclamará el Evangelio ha pedido la bendición al Papa y ahora escucharemos la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, ecco colui che tu ami è malato. y las hermanas mandaron a decir al Señor: Señor, aquel que tú amas está Questa enfermo. malattia non porterà alla morte,
Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, muy conmovido, preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces comentaban cómo lo quería. Pero algunos decían, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿y no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la roca. Jesús, levantando entonces los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 1 al 45, escuchamos la homilía del Papa Francisco. Gesù aveva degli amici. Jesús tenía amigos, Amava tutti. amaba a todos, pero tenía amigos con los cuales tenía una relación
especial, como se tiene con los amigos, de mayor confianza, de mayor amor. Tante volte si sostava a casa di queste Muchas veces se quedaba en la casa de estos hermanos, Lázaro, Maria, Marta y María. e Gesù sentì dolore Y Jesús per la sintió malattia e per la morte. dolor por la enfermedad y por la muerte de su amigo. Arriva al sepolcro, si commosse profondamente. Llegó al sepulcro y se conmovió Molto profundamente. turbato, domandò dove lo avete posto. Y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Gesù scoppiò in pianto. Y Jesús se echó a llorar. Gesù, Dio, ma uomo, Jesús es Dios, pianse. pero hombre, y lloró. Un'altra volta nel Vangelo si dice che Gesù ha pianto. En otro pasaje del Evangelio también se dice Quando que pianse Jesús su lloró Gerusalemme. cuando lloró por Jerusalén. E con quanta tenerezza piange Gesù. Y con cuánta ternura llora Jesús. Piange dal cuore, piange con amore, Llora desde el corazón, llora con amor, piange llora i suoi che piangono, con aquellos que lloran. il pianto di Gesù. El llanto de Jesús. Forse ha pianto altre volte nella vita. Tal vez ha llorado otras veces en la vida. No lo sabemos. Seguramente en el huerto de los olivos. Ma Gesù piange per amore sempre. Pero Jesús llora por amor siempre. Si commosse profondamente e molto turbato. Se conmovió profundamente y muy conmovido. Lloró. Quante volte abbiamo sentito nel Vangelo questa commozione di Gesù? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio esta conmoción de Jesús? Esa frase que se repite. Vedendo ne ebbe compassione. Viendo, sintió compasión. Gesù non può vedere la gente e non sentire compassione. Jesús no puede ver la gente y no sentir compasión. Sus ojos Col cuore. están con el corazón. Gesù vede con gli occhi, ma vede col cuore. Jesús ve con los ojos, pero ve con el corazón. È capace di piangere. Es capaz de llorar. Oggi, davanti a un mondo che soffre tanto, Hoy, tanta gente delante de un mundo que soffre sufre tanto, de tanta gente que conseguenze sufre di questa pandemia, las consecuencias de esta pandemia, io mi domando, yo me pregunto, sono capace di piangere? ¿soy capaz de llorar Sicuramente lo avrebbe fatto Gesù. como seguramente lo habría Lo hecho fa Jesús adesso Gesù. y lo hace ahora Jesús? Il mio cuore assomiglia a quello di Gesù. ¿Mi corazón se asemeja al de Jesús? E se è troppo duro sono capace di Y si es parlare, demasiado di fare del duro, bene, soy capaz de hablar, de hacer el bien, de ayudar, cuore non entra. Non sono y en el capace corazón di piangere, no entra, no di soy chiedere capaz de grazie al llorar Signore. y pedir esta gracia al Señor. Signore, che io pianga con te, Señor, que yo pianga con llore te, contigo, que llore con tu pueblo, che in questo momento soffre. que en este momento sufre. Tanti piangono oggi.
tantos que lloran hoy. E noi da questo altare, Y nosotros desde da este questo altar, sacrificio di Gesù, desde este che non si è sacrificio de Jesús, vergognato di piangere, de un Jesús que no se avergonzó de llorar, pidamos la gracia de llorar. che oggi sia per tutti noi Que hoy sea para todos la nosotros domenica del pianto. como el domingo del llanto. Credo in un solo Dio, Padre Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, di tutte le cose de todas las cosas visibili e invisibili. visibles e invisibles. Credo in un Creo en un solo Señor, Jesucristo, unicento Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio, generato, no engendrado, della esa sustancia del Padre, per mezzo di por Lui quien e todo delle fue cose hecho, sono state create. Per noi que uomini, por nosotros los hombres y por nuestra salvación discese bajó del cielo, per opera dello y por obra del Spirito Espíritu Santo Santo, se encarnó de María la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber recibido la invitación del Papa Francisco de pedir la gracia del llanto y haber profesado nuestra fe recitando el credo, ahora nos disponemos a presentar, y lo hará el Papa Francisco a nombre de toda la comunidad, presentará el pan y el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi.
El Señor esté con Guardate i ustedes. nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Vero uomo come noi, egli pianse Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, e il Signore y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro. oggi Compadecido de nosotros, los hombres, misericordia por estos santos misterios nos lleva ci fa a la passare vida dalla nueva. morte alla vita. Per mezzo di lui Por Él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti.